Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santa. Estamos todos listos, hermanos, para recibir su santa palabra. Creo que siempre lo digo, cada primer día de la semana. No es tan solamente importante escuchar la palabra de Dios. Más importante que eso es poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Como dice Santiago capítulo 1, verso 21, esta palabra implantada la podemos o la debemos recibir con mansedumbre porque esta palabra puede salvar nuestras almas. Amén. Así que tengamos esa convicción. Ciertamente, amados en Cristo, la vida cristiana es una bendición. La vida cristiana no será la más fácil, pero será, sin lugar a dudas, la más bendecida de todas las vidas que se pueden vivir. ¿Sabe que para algunas personas la vida cristiana es simplemente un sistema de reglas? He escuchado a muchas personas decir, qué aburrido ser cristiano, qué pereza ser cristiano, porque parece que ellos ven la vida cristiana como un sistema de reglas. Tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme, tengo que cantar, tengo que levantarme temprano, tengo que participar de la cena, y ven como la vida cristiana como un tengo que. La realidad debe ser dicha, ¿cierto, hermanos? Para nosotros el cristianismo no es tan solo un sistema de reglas, sino algo que hacemos por convicción, por gusto, por amor a nuestro Creador. Así que nosotros no decimos tengo que congregarme, nosotros decimos quiero congregarme. No decimos tengo que levantarme temprano, decimos quiero levantarme temprano. No decimos tengo que participar de la cena o tengo que amar a mis hermanos. No, digo quiero amar a mis hermanos, quiero compartir con ellos. Como cristianos entonces somos más que bendecidos, hermanos, de poder adorar a nuestro Dios. Amén. Somos bendecidos de servirle. Somos bendecidos de poder hacer el bien. Somos bendecidos de poder honrar a Dios. Pero hay algo en especial. Hay algo en especial que la Biblia menciona, que es la parte más bendecida de todas las demás. Es decir, es una bendición poder adorar a Dios. Es una bendición poder hablar de su nombre. Es una bendición poder participar de la cena y amarnos juntos, unos a otros. Pero sin lugar a duda, la parte más bendecida de todas es poder dar. Es poder dar. En Hechos capítulo 20, versículo 35, palabras de Jesús, pero que son mencionadas por el apóstol Pablo. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es mucha más bendición para el que da que para el que recibe. Así que en el tema de la ofrenda, somos bendecidos de poder participar de este ministerio. Nosotros no decimos, tengo que ofrendar, sino decimos, quiero ofrendar. Es por eso que en ese particular esta mañana no tomé mucho tiempo para hablar de la ofrenda, ni mencionar un texto en particular, porque hoy quiero que estudiemos un poco este texto, este versículo que tanto mencionamos en la ofrenda, 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. El tema principal, hermanos, de la ofrenda es poder mostrar, fíjese lo que quiero decir, el tema principal de la ofrenda es poder mostrar cuán grande es nuestro amor por Dios. ¿Sabe que al participar de la ofrenda estamos mostrando cuán agradecidos estamos con Él, cuánto le amamos en realidad? ¿Nos ha amado Dios? Claro que sí. Cuando usted ama de verdad, usted da. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. ¿Cómo nos mostró Dios su amor? Porque nos dio a su Hijo unigénito. Es decir, Dios nos dio lo mejor, ¿sí o no? Claro.
nos dio lo mejor. Al participar de la ofrenda, nosotros mostramos cuánto amamos a Dios, cuán grande es nuestro amor por Él. Y no me estoy refiriendo a una cantidad, no, me estoy refiriendo exactamente a lo que hay en nuestro corazón. Es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes únicamente, amados, 2 puntos principales. 2 puntos nada más, lo cual es extraño para mí. Muchos ya se asombran, ¿verdad?, de ver algo tan pequeño, pero la enseñanza es muy grande. En primer lugar, y puede que no nos guste este punto, pero es lo que la Biblia enseña. Estamos obligados a dar. So, basically this morning we're gonna study 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Obviously, we mention this verse every single Sunday when we collect the money. But my plan this morning is to study this text. And my first point is, we have the obligation to give. Maybe you're like it or not, but it's what the Bible says. We have an obligation to give to the Lord. God gave His only Son. Why God did that to us? Because He loves us. So when you love, you give. God loves us, and He gave His only Son for us. Point. Period. Okay? El primer punto entonces, hermanos, permítame, no estaba dentro de mis planes hacer una traducción, pero me parece un poco irrespetuoso estar hablando de un tema y que los hermanos no comprendan. El primer punto en esta mañana que quiero considerar entonces, tenemos una obligación para con el Señor de dar. En el Antiguo Testamento el dar siempre fue un acto de adoración y lo es también en el Nuevo Testamento. En Números capítulo 18, verso 11, encontramos cómo los animales en el Antiguo Testamento eran literalmente ofrendas para Dios. Eran como regalos, ofrendas ofrecidas a Dios. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos la obligación de traer o presentar animales delante del Señor. Sin embargo, se nos dice que debemos ofrendar con regularidad. Recuerdo esta ocasión en Mateo capítulo 2, versículo 11, cómo los sabios del Oriente, recuerdan esa historia tan hermosa, cómo los sabios del Oriente vinieron a conocer al niño Jesús recién nacido en un pesebre. Vinieron a adorarlo, dice el texto. Hemos visto la estrella y hemos venido a adorar a Jesús. En esa ocasión vemos cómo estos reyes, o estos sabios, del Oriente, vinieron y trajeron regalos al Señor. Es decir, ellos vinieron a adorarlo, pero le trajeron presentes. Así que menciono este texto únicamente para decir, amados en Cristo, que parte de la oración es dar. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, dice que esta ofrenda que los hermanos le habían regalado al apóstol Pablo, si ustedes gusta verlo conmigo, en Philippians 4, verse 18, Filipenses capítulo 4, versículo 18, los hermanos de Filipo habían hecho una ofrenda para el apóstol Pablo. Y vea cómo Pablo recibió esta ofrenda. Filipenses 4, 18, Philippians 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. ¿Cómo fue esa ofrenda? Dice Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, la ofrenda que la iglesia de Filipo le envió a Pablo para sus necesidades, Pablo dice que esa ofrenda fue olor grato, que esa ofrenda fue un sacrificio acepto, agradable a Dios. Dios se agrada de nuestro sacrificio, se agrada de nuestra ofrenda. En segundo lugar, dar en adoración es un mandamiento
de Dios. Vaya conmigo, por favor, al texto principal. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cuando uno lee el versículo 1, se da cuenta, por supuesto, que el apóstol Pablo está hablando inspirado por Dios, está hablando inspirado por el Espíritu Santo, y en el capítulo 16, verso 1, se nos dice que es una obligación universal para todas las iglesias de Cristo. Pablo le dice a los hermanos de Corinto: oigan, hermanos de Corinto, quiero que ustedes hagan lo mismo que ordené a todas las iglesias de Galacia. Ok, es un mandamiento no del apóstol Pablo, sino que es un mandamiento de Dios. Amados que me escuchan, probablemente usted está viendo esta lección un tiempo después. La ofrenda no es un mandamiento de la iglesia, no es algo que se le ha ocurrido a la iglesia del Señor, no es algo que se le ha ocurrido al predicador o al pastor o a un grupo de hombres. La ofrenda es un mandamiento de Dios, pero no simplemente doy porque es una obligación o porque es un mandamiento. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice que Dios ama al dador alegre. Qué bueno y qué hermoso es poder traer un regalo, una ofrenda, un presente, pero con una disposición en el corazón, que no nos esté doliendo lo que estamos dando, ¿cierto? En tercer lugar, dar es una responsabilidad individual. Ya hemos dicho que ofrendar es un mandamiento y que es un mandamiento universal, es decir, para todas las iglesias en el mundo. Pero es un mandamiento también personal. Dice el versículo 2, por favor, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Amados en Cristo, personas que hoy me escuchan, es una responsabilidad personal. Es decir, que cada uno de los que estamos en esta mañana acá, si somos miembros de la iglesia, si hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados y tenemos un trabajo, tenemos la responsabilidad de ofrendar para el Señor. La ofrenda no es un mandamiento familiar, es decir, no ofrendamos por familia. La ofrenda es un mandamiento universal, pero también personal. Es decir, los esposos o el varón debe ofrendar si tiene un trabajo. Si la mujer en ese matrimonio tiene un trabajo aparte, esa mujer debe ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios le está bendiciendo con un trabajo. Si en ese hogar hay hijos que ya trabajan y son miembros de la iglesia, los hijos también deben ofrendar. Los ricos deben ofrendar, los pobres tienen que ofrendar, los que tienen deudas también tienen que ofrendar, a los que les gusta tienen que ofrendar y a los que no les gusta también tienen que ofrendar. Este mandamiento es un mandamiento directo, hermanos. Así como Dios nos dice, ame a su prójimo como a sí mismo, que es un mandamiento directo y que no podemos obviar, no podemos dejarlo de lado, el mandamiento de la ofrenda también lo es un mandamiento directo. Usted debe ofrendar. Es decir, si Dios le ha bendecido a usted con la vida, con la salud, con un trabajo, y usted está recibiendo dinero, es por la simple misericordia de Dios. Porque Dios le ha permitido tener vida, salud y trabajo. Ahora, en retribución usted necesita, y déjeme decirlo diferente, usted está obligado a darle al Señor, porque es un mandamiento. En 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 7, todo cristiano realmente expresa su devoción al Señor a través de esta gracia. En 2 Corintios 8, no vamos a ir ahí, pero dependiendo de su traducción, la palabra gracia aparece 4 o 5 veces.
en 2 Corintios capítulo 8. ¿Qué quiere decir esto? Que participar de la ofrenda es realmente una gracia que Dios nos da. Es mostrar la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Creo que a este punto, de una manera sencilla, hemos dicho, es una obligación dar. Yo no puedo decir, ni usted puede decir, yo no voy a dar. No puedo o no quiero dar. Es una obligación. Pero el segundo punto que quiero considerar con ustedes en esta mañana es que no solamente una obligación dar, sino que este texto también nos indica ciertas especificaciones al dar. So my second point this morning, first one was we have an obligation to give, but the second one is this text, 1 Corinthians 16 verse 1 and 2, teaches us that there are specifications to give. Some specifications. El texto nos enseña, hermanos, que hay ciertas especificaciones cuando nosotros damos o ofrendamos. En primer lugar, son 5 cosas que quiero compartir con ustedes en este particular. La primera especificación es que hay un tiempo especificado para ofrendar. There's a time, specific time. That is every first day of the week. Hay un tiempo especificado, ese tiempo es cada primer día de la semana. En el Antiguo Testamento, a los judíos se les había ordenado diezmar. Habían 3 tipos de diezmos. Uno de ellos era el diezmo para Dios, el diezmo para los necesitados y el diezmo de los diezmos, que era el diezmo para los levitas. El diezmo para Dios era una vez al año, el diezmo para los necesitados una vez cada 3 años y el diezmo de los levitas de igual forma una vez al año. Hoy en el Nuevo Testamento hay un tiempo específico en el cual Dios quiere que demos. El texto dice, verso 2, cada primer día de la semana. ¿Sería correcto que nosotros trajésemos la ofrenda al Señor un día miércoles, un día jueves, un día sábado o otro día de la semana? La respuesta es simplemente no. Hay un tiempo especificado y ese tiempo es el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Puede que a usted le guste esta idea, puede que no le guste esta idea, pero ciertamente, hermanos, amigos, quiero decir esto, no podemos ni debemos confundir lo que es la limosna con la ofrenda. ¿Sabe que algunas personas dicen, yo no ofrendo el domingo porque ya entre semana yo salí y le di dinero a una persona de la calle? Ya ayudé a una persona de la calle o le compré comida o le ayudé a alguien entre semana. Y ellos ven esa ayuda que le dieron a alguien como una ofrenda para el Señor. Esto es un error. Eso es un error. No estoy diciendo que usted no pueda ayudar al necesitado entre semana. Si usted quiere y puede ayudar a alguna persona o algún necesitado entre semana. Pero eso no es la ofrenda que el Señor nos manda cada primer día de la semana. ¿Me sigue? Esto que voy a decir también es importante. He visto en algunos hermanos que ganan por mes. Este servidor que hoy les habla, cuando estaba en mi país, recibía mi salario una vez al mes. Una vez al mes me pagaban nada más. Y cuando usted recibe un salario de una vez al mes, tiene que ser muy ordenado, ¿no? Porque usted lo recibe en un solo día y en un solo día lo puede gastar. Y usted tiene que administrarlo para todo el mes. Es muy estricto tener un presupuesto cuando usted gana una vez al mes. Entonces, algunos hermanos decían, está bien si usted ofrenda una vez al mes. Es decir, porque usted gana una vez al mes, ofrenda una vez al mes. O a los que ganan cada 2 semanas, que reciben su salario cada 2 semanas, ofrendan cada 2 semanas.
¿Es esto correcto? En la teoría muchos dicen, sí, porque está ofrendando, lo está haciendo, ¿y qué más da si gana cada 2 semanas, una vez al mes? Yo trato de ser más prudente y aconsejar en este sentido. Si usted gana una vez al mes, revise cuál es ese mes. ¿Tiene ese mes 4 domingos, 5 domingos? Usted ya sabe cuánto va a dar de ofrenda. Divida esa cantidad en 4 domingos para que pueda participar cada semana y no lo haga una sola vez. En la práctica muchos dicen es lo mismo, pero no lo es. No lo es. Si usted gana cada 2 semanas, por favor, en su presupuesto, divida ese monto. Si usted va a dar $100 cada 2 semanas, pues divídalo, 50 y 50, y no se quede una semana sin participar, porque el mandamiento es bien directo. Participemos cada primer día de la semana. Usted me dirá a mí, qué estricto. Bueno, es mandamiento del Señor. Yo sé que si usted da una vez al mes o solamente 2 veces al mes, igual está ofrendando, pero no está tan apegado al mandamiento. Así que igual sería para los que ganan por día. ¿Cuánto va a dar a la semana? $50. Y usted gana por día, entonces saque por día la cantidad para que ajuste al fin de semana. Muy bien. En segundo lugar, no solamente un tiempo especificado, sino también un lugar especificado. Cada primer día de la semana. ¿A dónde creen ustedes, hermanos, que es ese lugar especificado? Si no es en la iglesia con el resto de los hermanos. La iglesia se reunía cada primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. La iglesia se reunía cada primer día de la semana para partir el pan. ¿Creen ustedes, hermanos, que es casualidad que el apóstol Pablo diga en este texto que cada primer día de la semana es cuando la iglesia o los hermanos deben dar? Claro que no es casualidad. Por supuesto, la lógica que nos viene a la mente es, si la iglesia se reunía para recordar el sacrificio de Cristo cada primer día de la semana, era el momento específico y adecuado para que también la iglesia diera. Los cristianos, dice el texto, debían poner aparte esa ofrenda que ya habían destinado. Cada uno, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cómo armonizar este texto a nuestro tiempo? O sea, ellos no tenían bancos, ¿verdad que no? No tenían el sistema financiero que nosotros tenemos hoy en día para ir y depositarlo en un banco, para ir y ponerlo en un lugar. Algunos han dicho que ellos debían guardarlo en sus casas, debajo del colchón, debajo de la cama o en un lugar específico. ¿Creen ustedes que esto es correcto? La palabra que encontramos aquí y en otros textos también es la palabra koinonía. Esa misma palabra que aparece en Hechos 2:42. Perseveraban juntos, dice. Esos 3,000 perseveraban juntos en el partimiento del pan, en las oraciones, y tenían comunión los unos con los otros. Es decir, esta actividad de participar todos juntos, de depositar la ofrenda en esa canasta, un dinero ahí, es algo que hacemos en comunión. Por eso me devuelvo un poquito al punto anterior. Cuando usted participa un domingo de la ofrenda y el otro domingo no, y el otro domingo sí, y el otro domingo no, porque usted gana cada 2 semanas, entonces se está aislando de esa comunión. Es decir, para poner otro ejemplo muy específico, cuando participamos de la cena, lo hacemos todos juntos al mismo tiempo. Estaría extraño que usted no participe de la cena, ¿no? Lo hacemos juntos. Igual es la ofrenda, tenemos que hacerlo todos juntos, el mismo día y en el mismo lugar. Así que la palabra koinonía nos da o nos refleja esa comunión
que debemos tener al hacerlo todos juntos. En tercer lugar, el propósito especificado. No solamente un tiempo, no solamente un lugar, sino también un propósito. El texto dice, según haya prosperado guardándolo. Según haya prosperado. Literalmente, ese propósito por el cual ofrendamos es para ayudar a los necesitados. Siempre ha habido y siempre va a haber necesitados dentro del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento hubo necesitados. Es por eso que el diezmo, uno de los diezmos, era para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, para los necesitados. En el Nuevo Testamento también hay necesitados. Aunque el texto dice que la ofrenda es para los santos, y específicamente era para los que estaban en necesidad en Jerusalén, hoy en día también habrá necesitados. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? En primer lugar, ayudar a los necesitados. Pero en segundo lugar, la ofrenda también es para la predicación del Evangelio. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 14, Pablo habla y exhorta a la iglesia y les dice, iglesia del Señor, no pondrás bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Es decir, que los que predicamos el Evangelio, debemos vivir del Evangelio, dice Pablo. Es decir, que los que nos dedicamos a tiempo completo a este ministerio de predicar la palabra de Dios, la iglesia ofrenda para que nosotros podamos tener un sustento cada día. En tercer lugar, entonces, ofrendamos para apoyar la obra de la iglesia. La congregación local, tiene o ha de tener proyectos para alcanzar a los perdidos. ¿Verdad que sí? Podemos y debemos organizar campañas evangelísticas, misión para ir a ayudar a los necesitados, a los que están en pobreza, alcanzarlos de alguna forma. Podemos utilizar el dinero de la iglesia para comprar tratados, para comprar Biblias, para muchas cosas que servirán para el alcance de esos que aún no conocen al Señor. Así que ofrendamos entonces con un propósito, y ese propósito es variado, y debo decir esto: el único medio autorizado por Dios para que la iglesia haga sus obras es la ofrenda. He escuchado en muchas denominaciones decir, hagamos unas ventas, hagamos rifas, hagamos un bingo. Alguien quiere donar una pantalla, alguien quiere donar esto y lo vamos a rifar, vamos a hacer un bingo para invitar a personas y recolectar fondos para que la iglesia continúe trabajando. Yo no encuentro tal cosa en la palabra de Dios. Aunque el fin no justifica los medios. No podemos venir aquí a hacer ventas o rifas o bingos o una feria con cosas para que los niños se diviertan ahí, cobrar una cantidad. Eso no es bíblico. El único medio que el Señor autoriza para que la iglesia haga su obra es la ofrenda. En cuarto lugar, encontramos una proporción específica. ¿A qué me refiero con esa proporción específica? De nuevo, el texto dice, según haya prosperado. La ofrenda que nosotros depositamos cada primer día de la semana tiene que ser en proporción a lo que usted ha recibido. Le quiero hacer una pregunta y esto, por supuesto, me la hago cada vez que ofrendo y usted debe responderla en su mente y en su corazón. ¿Cuánto cree usted que se merece Dios si usted gana $1,000 a la semana? Y uso dólares porque estamos en Estados Unidos, pero usted puede trasladar el tipo de moneda que usted tiene en su país. Si usted gana $1,000 a la semana, ¿cuánto cree que Dios se merece o que la iglesia se merece de esa cantidad? Una proporción adecuada.
La iglesia del Nuevo Testamento no se basa en el diezmo. Yo no creo que la iglesia crea en el diezmo, pero le quiero dejar un pensamiento en su mente, nada más para que usted lo valore. Si estuviésemos basados en el sistema del Antiguo Testamento y yo gano $1,000 a la semana, por ley, no menos que eso, por ley, yo le debería dar $100 al Señor cada primer día de la semana, el 10%. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo he notado en muchos predicadores de la iglesia del Señor, que se oponen tanto al diezmo, que le dicen a las personas, oh no, nosotros no participamos del diezmo, y como que le enviamos indirectamente el mensaje a las personas como que ofrenden menos que eso. Y las personas lo entienden así. Pero de nuevo, hoy le quiero dejar en su mente y en su corazón este pensamiento. Jesús dijo que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no podemos entrar en el reino de Dios. Lo justo para ellos era el diezmo. Si ellos daban el diezmo, estaban bien con Dios. ¿Cuál es el pensamiento que le quiero dejar? Nosotros estamos en un pacto mucho mejor que el Antiguo Testamento. Si ellos daban el diezmo, yo personalmente creo que mínimo, y no sé cómo voy a decir esto para que se entienda de una manera correcta, nosotros no creemos que el diezmo sea un mandamiento en el Nuevo Testamento. Pero si uso la lógica, esa es la base, el punto de partida para yo ofrendar e ir más allá, porque estoy en un pacto mejor. Digo, no estoy diciendo que usted estará mal si da menos, pero es que el Señor nos bendice de tantas formas y de múltiples maneras que a veces gastamos en cosas innecesarias. ¿Saben por qué hay hermanos que no ofrendan como se deben? Y esto lo digo por la trayectoria de años en los que yo he estado en la iglesia. Es porque se endeudan. Se meten en deudas o caen en deudas que no pueden incluso pagar y al final termina sacrificada la ofrenda para el Señor. Entonces yo siempre he dicho, si podemos endeudarnos en cosas de esta vida, es porque o somos malos administradores o porque creemos que tenemos el dinero para pagar esas deudas. No merece el Señor más que eso. Hoy lo digo abiertamente, no es un mandamiento el diezmo en el Nuevo Testamento, pero creo sinceramente que debemos dar, como dice el texto en 2 Corintios 8, más allá de nuestras fuerzas. No estaría mal si alguien quiere dar el 15, el 20 o el 50% de lo que gana, ¿cierto? Honremos al Señor con nuestra ofrenda. Finalmente, para terminar, hay un proceso especificado. Dice que debemos dar según un propósito o un plan. El texto dice, para terminar, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, dice, según haya prosperado, guardándolo, por favor subraye esa palabra, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuál es el proceso especificado? Hermanos, si usted en esta mañana, antes de salir para el edificio, antes de venirse para acá, buscó en su bolso o en su billetera ahí los billetes que de pronto le sobraron y quedaron y fue lo que usted trajo, permítame decirle con todo respeto, eso es incorrecto, porque antes de depositar la cantidad que pusimos hoy ahí, debió haber un plan, es decir, con tiempo usted meditó cuál es su presupuesto, cuáles son sus gastos y usted ya dijo, esta es la ofrenda que yo le voy a dar al Señor. Es decir, desde hoy ya nos preparamos para ofrendar el próximo domingo. No podemos llegar a última hora a ver qué nos quedó ahí, qué nos sobró en el bolsillo. No, hay una preparación, un plan. Por eso dice el texto, cada uno dé como propuso, ¿dónde? En su corazón.
Usted es el que decide cuánto quiere, cuánto puede dar, lo que hay en su corazón, no en su billetera. He escuchado a muchos hermanos confesar e incluso decir que han llegado a un momento en que meten su mano en el bolsillo y sacan un billete y luego dicen esto es lo que voy a ofrendar, pero cuando llega el momento, eso lo hicieron en su casa y cuando llega el momento dicen no, esto es mucho y lo cambian por otra cantidad. Hacer eso es muy muy peligroso porque ya había dispuesto algo en su corazón y luego lo cambió. Es como si le estuviese robando al Señor, ¿verdad? Como yendo en contra de lo... Corazón, no me digas esto, ¿no? Le digo mejor a la mente, ¿cuánto? Y muchos incluso han cometido ese error. Ciertamente, amados, hay mucho que hablar acerca de la ofrenda, cosas que, vaya, los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando. Yo me pregunto cómo ofrendaban estos hermanos. Sin lugar a dudas eran monedas, billete, plata, lo que conocemos popularmente, plata. Pero un tiempo para acá y sobre todo en este país, muchos ofrendan por medio de un cheque. Yo soy uno de ellos. Alguien podría decir, está haciendo mal. Es dinero lo que se debe ofrendar. Eso que está echando usted ahí es un simple papel. Así ha ido los tiempos cambiando las cosas. Sé que hay unas iglesias, obviamente nosotros no, que ya tienen un datáfono. ¿Sabe qué es un datáfono? Lo mismo que tienen en los supermercados donde usted pasa su tarjeta. Eso es un datáfono, lee los datos, ¿no? Y pasa la tarjeta y ya. Nosotros no pagamos con plata en el supermercado, pagamos con una tarjeta. ¿Se imagina que ya en las iglesias hay datáfonos donde la persona va silla por silla y con su datáfono y usted pase su tarjeta y marque ahí la cantidad que usted va a ofrendar? ¿Es lo mismo? Técnicamente sí, lo está haciendo. ¿Sabe que hay algunas iglesias de Cristo que ya tienen en su website un apartado donde dice ofrendar en línea? Entonces, antes de venirse a adorar a la iglesia, se meten a la página web, entran al enlace, ponen ofrendar y ponen ahí su cantidad y lo envían de una vez al banco. Alguien podría decir, pero ¿por qué hacen eso? Eso está mal. Eso se hace todo junto ahí en el momento cuando estamos como iglesia. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, si está bien, si está mal, pero los métodos van cambiando, los tiempos van cambiando. Yo creo que ya el dinero como tal ha ido desapareciendo. Muchos tenemos cheques, yo los uso, usamos tarjeta, etcétera. Pero hermanos, lo principal es que ofrendemos con estas especificaciones que el Señor nos ha dado en su palabra. Que no nos quedemos un solo domingo sin ofrendar. ¿Por qué? Porque es una obligación cada primer día de la semana. Y ahí es cuando lo hacemos con un corazón alegre y dispuesto, que el Señor añade bendición a lo que hagamos. En esta mañana, queremos decirle que la mayor cosa que usted le puede dar a Dios no es el dinero, sino su vida. El Señor quiere que usted le entregue su vida. Los hermanos de Corinto, los hermanos de Galacia, de todas estas regiones, se dieron primeramente al Señor. Da tu vida al Señor. ¿Cómo dar la vida al Señor? Usted puede creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puede arrepentirse de sus pecados. El Señor anda buscando, está esperando, siendo paciente, que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que le confesemos con nuestra boca, con nuestros labios, públicamente, delante de los hombres, para luego ser bautizados en las aguas del bautismo, y el Señor perdonará nuestros pecados y nos añadirá a su iglesia. De ahí solo nos resta presentarnos al Señor como un sacrificio vivo cada primer día de la semana y toda nuestra vida. En esta mañana, si hay alguien o si en este momento usted está observando esta lección y aún no se ha arrepentido, aún no se ha agregado a la iglesia, le invitamos a dar ese paso que el Señor está esperando por usted.
Gracias por escuchar esta lección. Espero que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.